día de hoy vamos a hablar sobre la suspensión perfecta de labores. Bueno, antes de entrar a este supuesto, les quería mencionar y hacer una pequeña introducción sobre qué nos estamos, hacia qué nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, tenemos varios grupos, ¿no? Dentro de lo que es este laboral. Entonces, ¿cómo es que nace o cuál es el origen del derecho laboral, ¿no? Aparte de todas estas acciones para la defensa de los derechos laborales, el derecho laboral tiene su origen en esta desigualdad que hay entre la empresa y el trabajador. Entonces, es que nace el principio protector propio del derecho laboral, ¿no? Y este principio para mí es el más importante porque ayuda a que el Estado, a través de las leyes laborales e instituciones laborales, puedan equilibrar, ¿no? Puedan equilibrar esta desigualdad que hay entre este binomio empresa y trabajador. Es así que nace el derecho laboral. Entonces, si tenemos en cuenta eso, nos vamos a acercar ahora a la suspensión perfecta de labores, ¿no? Otro de los principios, ¿no?, más importantes del derecho laboral, pero que tienen que ver con este tema de la suspensión perfecta de labores, es el principio de ajenidad. ¿Y cuál es este principio? En donde cuando tú firmas un contrato de trabajo, es decir, eres una persona formal, ¿no?, que estás en planilla, firmas un contrato entre la empresa y el trabajador y automáticamente haces un vínculo laboral con esa empresa. Es decir, que yo como trabajador automáticamente voy a tener estos tres elementos importantes dentro del derecho laboral, que es hacer una prestación personal, la subordinación, que es lo más importante en un contrato de trabajo, y por supuesto una contraprestación a ese servicio, ¿no? Entonces, es esa frase que siempre se dice, ¿no? Se paga solo lo efectivamente trabajado, ¿no? Entonces, en mérito a eso es que aparece el principio de ajenidad. ¿Por qué? Porque el trabajador, que muchas empresas quizás esperemos que haya ido cambiando, porque los abogados que somos internos y también externos, ¿no?, siempre estamos en lucha constante, esta igualdad del trabajador, ¿no? Entonces hay muchos estigmas dentro de esta relación entre empresa y trabajador, que me he dado cuenta durante 14 años, ¿no?, laborando. Entonces, este principio nos señala que el trabajador no tiene nada que ver con la producción ni los riesgos de esta producción, ¿no? Entonces, se tiene que desligar. El trabajador simplemente es un empleado de la empresa y no tiene por qué asumir como socio, ¿no? Muchas empresas automáticamente que tienen un quiebre en su presupuesto, un riesgo económico, ¿no? Porque acuérdense que empresa es igual a utilidad, rentabilidad, ¿no? Entonces, piensan de que el trabajador también, en palabras muy populares, se tiene que mojar, ¿no? Pero no es así, porque existe este principio que aleja al trabajador de los resultados de esta inversión de esta empresa, ¿no? Para eso hay socios que tienen que asumir la responsabilidad, ¿no? En el caso en particular de la pandemia y exclusivamente del estado de emergencia, quería empezar, ¿qué cosa es el estado de emergencia, no? Y obviamente es un régimen de excepción, ¿no? Este régimen de excepción es por graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Y en el caso en particular, obviamente, la pandemia afecta la salud del pueblo peruano, ¿no? Entonces es ahí que se restringen o se suspenden el ejercicio de muchos derechos constitucionales, como por ejemplo las libertades, las seguridades personales,
la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión, de tránsito, etcétera. Por eso que estamos ahora con este eslogan de yo me quedo en casa, ¿no? Que no ha sido respetado por todos, pero nada, se hace la ley, pero se aleja mucho de los hechos, ¿no? Entonces, el estado de emergencia es eso, ¿no? En donde el Estado va a tener va a presidir este estado de emergencia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este panorama, ¿no? Es que el 16, el 15, que se publicó el Decreto Supremo 044, 2020, en donde ya se establece la emergencia, ¿no?, sanitaria. Muchas empresas, obviamente asesorados por los abogados, comenzaron a realizar esta suspensión perfecta de labores. Entonces, previamente a esto, quería mencionarles que el contrato de trabajo es un contrato por cuenta ajena, no por cuenta propia. La cuenta propia, por cuenta propia, es un trabajo independiente, no subordinado, ¿no? Entonces, ya entrando ya al contrato de trabajo, que es por cuenta ajena, por eso que es el principio de ajenidad y el principio protector por parte del Estado, vamos a dar cuenta que existen varios supuestos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es la suspensión del contrato de trabajo, ¿no? Suspensión del contrato de trabajo es cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio, ¿no? Y la del empleador de pagar la remuneración respectiva. Como ya les mencioné, los requisitos importantes de un contrato de trabajo son 3. Y obviamente, si tú vas a prestar un servicio, necesitas tener una contraprestación, que es la denominada remuneración. ¿Y qué cosa es la remuneración? Les estoy dando puntos porque al final vamos a unirlos para poder cerrar el tema, ¿no? La remuneración es esta contraprestación por tu servicio, pero ¿qué es? Es propiedad privada del trabajador. Por eso que la empresa no puede descontar, salvo los descuentos de ley, si no es con la autorización del trabajador, porque es propiedad, ese dinero es propiedad del trabajador. Entonces, cualquier descuento que no sea legal, el trabajador lo tiene que usar. Y eso ya se usa, puede ser por una declaración, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué es la suspensión del contrato de trabajo? Es eso, es el cese temporal de las dos funciones de este binomio entre empresa y trabajador, ¿no? El trabajador no presta el servicio y la empresa no paga la remuneración como consecuencia de este tema, ¿no? Bueno, dentro de esta suspensión del contrato de trabajo existen 2 clases de suspensión, ¿no? La muy comentada, la que estamos hablando ahora, pero también la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. Empecemos por la suspensión imperfecta, que no es motivo de esta exposición, pero es muy importante saberlo, ¿no? En el caso en particular es que el trabajador no va a cumplir con sus funciones, pero la empresa sí va a pagar la remuneración, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones, las licencias sindicales, las licencias de adopción, en fin, ¿no? Y la otra clase de suspensión del contrato de trabajo vendría a ser lo que vamos a hablar hoy día, que es la suspensión perfecta de labores, ¿no? ¿Y qué cosa es? Es el cese temporal. Es el cese temporal, ¿no? ¿Por qué temporal? Porque ya lo hemos visto que tiene que ser por un periodo determinado, que ya lo mencionaba la 728 o el decreto 003-97-TR. Ya lo hemos tenido, por eso es que muchas empresas lo han aplicado antes de que salga el decreto supremo 038, el decreto supremo 011, el decreto de urgencia 038, el decreto supremo 011 y el decreto supremo 012 y las que han estado dándose con un periodo de tiempo, que por eso es que ahí va a haber unos temas de qué hablar, ¿no? Entonces, la suspensión perfecta cesan las obligaciones formales de ambas partes, ¿no? El trabajador deja de dar el servicio y el empleador deja de pagar la remuneración, ¿no? Hay muchos supuestos de suspensión, pero el que se nos
el motivo de esta charla es la suspensión perfecta de labores, pero en el supuesto de caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? Bueno, para siempre, como asesora y cualquier persona del área de recursos humanos, del área de remuneración, del área de legal, ¿no? Antes de dar un asesoramiento, el estudio tiene que ser holístico, ¿no? Entonces, para aplicar esta suspensión perfecta de labores antes de los decretos que ha dado el Estado, se tenía que haber primero revisado la norma, ¿no? Pero dentro de la norma también se tenía que revisar la exposición de motivos. Entonces, ¿qué cosa es la exposición de motivos de esa norma? En este caso, del reglamento de productividad, el 003-97R, ¿no? La exposición de motivos es cuáles fueron los motivos para sancionar esta norma, ¿no? Entonces, ahí la parte legislativa menciona qué puntos ha tomado de la doctrina, en fin, para poder determinar esta suspensión perfecta de labores en varios supuestos, pero en el caso en particular, el tema del caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? Bueno, la suspensión perfecta de labores, ya dije la definición, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice de la norma en sí. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta suspensión perfecta de labores? El objetivo es la continuidad laboral y que el contrato laboral no se extinga, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de suspensión, es decir, que se suspende ambas funciones, tanto del trabajador como del empresario o de la empresa, pero se continúa con el vínculo laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca, ¿no? Que no se extinga. ¿Y qué cosa es que no se extinga? Que no termine este contrato laboral, ¿no? La norma está inclinada más en proteger al trabajador en la continuidad y en conservar, pues, este derecho al trabajo, ¿no? Porque la Constitución lo dice así, porque el Estado entra como una parte trilateral entre este binomio para proteger a los derechos del trabajador, ¿no? Sin embargo, en la actualidad como que se ve que es en protección de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa, ante estos hechos, en caso fortuito y fuerza mayor, de repente está sufriendo un desmedro económico en sus utilidades, en su rentabilidad, por los casos en particulares. En el caso en particular de nosotros es la pandemia y una ley que establece el estado de emergencia, es decir, una cuarentena donde nadie puede salir salvo las actividades esenciales, ¿no? También salvo los que pueden hacer trabajo remoto, que también se publicó en la norma, ¿no? Entonces, eso es supuestamente para qué se dio esta suspensión perfecta de labores, ¿no? ¿No? ¿Y qué es lo que dice la norma para no perdernos en esta estilación, ¿no? El decreto supremo menciona, se configura el caso fortuito fuerza mayor cuando el hecho invocado tiene carácter inevitable, imprevisible, irresistible, ¿no? Bueno, se ha dicho en los comentarios que hay entre abogados, bueno, que nadie pudo prever esta situación, ¿no? Y otros dicen que sí se pudo prever, por lo tanto no es fuerza mayor, ni caso fortuito, en fin. El detalle es que hay una norma que es el decreto de urgencia 044, que establece un estado de emergencia. Y eso ya no se puede dar vuelta atrás, ¿no? Entonces estamos bajo ese supuesto de suspensión perfecta de labores, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice la norma, ¿no? Que hay que seguir un procedimiento administrativo en esta suspensión. ¿Es un tema unilateral? Sí. Pues se le da la facultad a la empresa de comunicar al trabajador que va a aplicar esta suspensión perfecta de labor. Al principio, sin que se dieran estas normas, que se dieron más o menos
La primera fue, lo tenía apuntado por acá, ¿no? La primera fue en abril, si no me equivoco. Ya. El decreto de urgencia 038 fue el 13 de abril, el 011 fue el 20 de abril y el 012 fue el 30 de abril, ¿no? Hay más o menos 10 días en cada una de las normas, ¿no? Que entiendo que el Estado, al ver que las empresas estaban utilizando esta suspensión perfecta de labores, desamparando de repente a los trabajadores porque ya se quedaban sin un sueldo, ¿no? De los que no podrían hacer el trabajo remoto ni eran empresas con actividades esenciales, ¿no? Entonces, el Estado pues tuvo que dar estas normas para proteger al trabajador de que no ocurriese estas suspensiones perfectas para dejarlos desamparados, ¿no? Aparte que el Estado tendría que soportar todo este tema, ¿no? Entonces, ahí es cuando dieron estas publicaciones, ¿no? Pero un poco tarde, pero bueno. Las empresas no estábamos de acuerdo, algunos abogados, que antes de que se den estas normas, hagan la suspensión perfecta de labores, a pesar que la exposición de motivos señala, ¿no?, que es un procedimiento administrativo, en el cual el empleador debe presentar la comunicación que contenga el sustento de la causa invocada, en el cual se el periodo de suspensión temporal, porque ya les dije que era un tema temporal, ¿no? La fecha y número de constancias de pago del derecho de tramitación, que es lo que se hace en el Ministerio, la nómina de estos trabajadores y toda documentación que sustente haber otorgado vacaciones vencidas. ¿Por qué? Porque la suspensión perfecta de labores su aplicación es en último, ¿no? Es lo que decimos los abogados, en última ratio, ¿no? Es al final de haber hecho, quizás entregado vacaciones, hecho convenios de reducción de remuneraciones, que ha habido mucho en las empresas grandes, ¿no? Vacaciones anticipadas, o sea, lo que dice la norma, que también lo vuelve a repetir estos decretos que salieron, el decreto 038, es que primero tenían que haber aplicado todas estas normas previas o estas medidas previas antes de la suspensión de labores, lo que no hemos visto, ¿no? Javier Neves Mujica señala que hay dos fases, ¿no? La fase de la suspensión imperfecta, cuando el Estado pues dio todos estos beneficios y tenías que haber aplicado estas medidas previas, ¿no? Antes de aplicar lo último, que sería la suspensión perfecta de labores, y lo otro es ya la suspensión perfecta de labores, o sea, que una etapa de imperfecta y una de perfecta, ¿no? Pero no ha sido mucho así, ¿no? Yo he visto que sí han aplicado la suspensión perfecta de labores, pero era obvio que tenían que sustentar cuáles son los tres supuestos que ahora está supervisando la SUNAFIL, ¿no? Que entonces que no puedas hacer las actividades por las cuales es de tu rubro, ¿no? No puedes hacer trabajo remoto y que económicamente estés mal, ¿no? Y a través de TAM y una serie de documentos que ahora está revisando la SUNAFIL, ¿no? Aquellos que hicieron la suspensión perfecta de labores. Entonces, ¿qué ocasiona un mal asesoramiento de un abogado laboral de haber hecho ese tema? Es que si la SUNAFIL, que es la supervisora de los derechos laborales, no encuentra el sustento para esta suspensión perfecta de labores, lo que va a hacer es declarar improcedente y la empresa va a tener que pagar lo que dejó de pagar, ¿no? Entonces, por eso que la suspensión perfecta de labores, para aplicarla, muchos que lo aplicaron antes del 20 de abril, más o menos, que salió el decreto de urgencia 030 de abril, de analizar si estaban con toda esta documentación, ¿no? Porque es muy fácil que los empresarios digan, ya está, ¿no? Siempre atacamos la fuerza laboral
y nada, que les manden la suspensión perfecta de labores, pero no tenemos presupuesto para pagarlo. Pero una decisión así no debe ser unilateral, tiene que ser multidisciplinaria, ¿no? La empresa tiene que acudir tanto a la parte legal como a la parte financiera, a la parte logística, para determinar qué es lo que va a dejar de pagar, porque acuérdense que los presupuestos también, al igual que el Estado, aprueban entre más o menos se van acomodando entre noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo debió de estar aprobado ya los presupuestos de cada empresa, ¿no? Obviamente en las empresas privadas es una entrada y una salida, ¿no? Entonces, ese estudio y ese análisis debió hacerse antes de aplicar una suspensión perfecta de labores, ¿no? Ahora que ya todo está reglamentado en demasía, porque ya lo teníamos, ya la norma de suspensión perfecta de labores, ya se sabe cuáles son las reglas a seguir, al igual que la última norma que se dio el 30 de abril hace poco, que fue el decreto supremo 012, en donde ya, si las empresas pues han tenido estos beneficios, ¿no? Que se otorgan muchos beneficios a la empresa, como el 35% de su planilla de sueldos menos de 500, en fin, ¿no? Entonces, una de las, haciendo paréntesis, del trabajo que ha hecho el Estado durante este estado de emergencia, valga la redundancia, es que justamente hay varios temas que tocar, ¿no? Por ejemplo, esta relación trilateral, que es la participación del Estado, ¿no? Para la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Yo creo que tardó un poco, y con esa vehemencia del Estado de proteger los derechos del trabajador, vio estas normas en desfase, lo que ha ocurrido de repente una interpretación que quizás se va a ir al Poder Judicial para poder las empresas defender sus derechos, ¿no? Otra situación que dice suspensión perfecta de labores como un procedimiento administrativo es que la empresa, para tomar esta decisión, aparte de toda esta documentación que les comento, tiene que comunicar a la Autoridad Administrativa de Trabajo, que es el MINTRA, el Ministerio de Trabajo, y ahí el Ministerio de Trabajo tiene 6 días para dar la aprobación o no de esta aplicación de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, si es que en 6 días la Autoridad Administrativa de Trabajo no responde, ¿no? Ya dice la norma que cae una responsabilidad administrativa. ¿Y qué es eso? Es un silencio administrativo positivo, ¿no? ¿Y qué cosa es? Que yo como empresa solicito algo y no me contestas, simplemente lo doy por contestado por mí, ¿no? Pero yo no estoy muy de acuerdo con el silencio administrativo positivo. Me parece que debieron en las normas especificar un poco más. ¿Por qué? Porque SUNAFIL está haciendo muchas labores que en un estado no de emergencia no se da abasto. Entonces ahora tiene que supervisar todas estas perfectas de labores y ahora los protocolos sanitarios. Entonces es casi imposible que va a cumplir este tema, ¿no? Entonces el objetivo es que el que no conteste la Autoridad Administrativa de Trabajo es por negligencia, ¿no? Pero en este caso me parece que es por carga, ¿no? Entonces yo creo que ahí la SUNEFIL debe sacar una resolución o un comunicado diciendo o contestando finalmente que hay una carga procesal y que hay un programa para poder contestar todos estos temas y no caer en un silencio administrativo positivo que sería a favor de las empresas y en contra de los trabajadores, ¿no? Otro de las críticas a esta de normas es que no veo mucha equidad, ¿no? Porque a los trabajadores se le ha dado, se ha menguado todos sus beneficios, como la CTS, la FP, en fin, ¿no? En cambio, a las empresas sí se les ha dado 30 millones, en fin.
Entonces, eso también es una de las críticas, donde no hay equidad entre y los trabajadores, ¿no? Otra de las críticas que yo también estaba de acuerdo y que lo había comentado ya en algunos opiniones que doy en LinkedIn, que me consultan, es que estos beneficios, o sea, esta suspensión perfecta de labores no es aplicable para todas las empresas, ¿no? O sea, a mí me parece que las medianas y las grandes empresas no debieron aplicar o no deben aplicar esta suspensión perfecta de labores porque tienen, digamos que, cómo sustentarse, ¿no? Pero también por rubro, ¿no? Entonces, ese análisis debe hacerse porque sí estoy de acuerdo con todos estos que han opinado lo mismo, de que se debió diferenciar ese tema. ¿Por qué? Porque no todas las empresas son iguales y no todas tendría que haber aplicado esta suspensión perfecta de labores, ¿no? Lo otro también es que muchas personas tienen miedo al cese colectivo por causas objetivas. Y la verdad que lo dice la norma, lo dice la exposición de motivos de la misma norma, ¿no? Y señala de que, bueno, al final cuando termine el plazo, ¿no? Que entiendo va a ser prorrogado con un decreto más, eh, luego del estado de emergencia tenemos un mes más, ¿no? Para aplicar la suspensión perfecta de labores, pero yo creo que se va a prorrogar un poco más para evitar estos ceses colectivos, ¿no? Sin embargo, ya lo están haciendo algunas empresas, ¿no? Pero ya se verá el análisis de cada caso en concreto, ¿no? Entonces, el, el, el objetivo del Estado es parar estos ceses colectivos, ¿no? Por la otra cara de la moneda, es que realmente las empresas ya no tendrían cómo sustentar. Hoy día el presidente dio 15 más hasta el 24 de mayo, lo que es bastante fuerte para todas las empresas, ¿no? Si bien es cierto, se han reactivado muchas actividades, pero yo creo que está en peligro mucho la salud de los peruanos, a pesar de que obviamente se tiene que trabajar, se tiene que alimentar, en fin, pero si no se siguen los protocolos, al final vamos a tener una pandemia que ya finalmente va a atacar a gran parte de los peruanos sin un soporte sanitario correcto, ¿no? Entonces, hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Entonces, la suspensión perfecta de labores se va a aplicar sobre los contratos de trabajo, ¿no? En el Perú, con la legislación laboral, tenemos el contrato laboral, obviamente, que es el contrato formal, el que estás en planilla, pero tenemos dos clases de contrato, ¿no? El contrato indeterminado y el contrato determinado, ¿no? En el caso de los contratos indeterminados, son aquellos que no tienen una fecha final, es decir, son indeterminados, ¿no? Todos estos, bueno, están siendo aplicados la suspensión perfecta de labores y menguando pues sus ahorros, ¿no? Entonces, digamos que ellos no están tan mal como los que tienen contrato de trabajo determinado, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen contratos determinados? Son aquellos que tienen fecha de inicio y fecha de término, ¿no? Entonces, las empresas finalmente lo que están haciendo es esperar que terminen sus contratos, ¿no? Y ya no se hacen mucho tema con de la suspensión de labores, ¿no? Hay otros que han aplicado el periodo de prueba, ¿no? El cese por periodo de prueba. ¿Y por qué? Porque este periodo de prueba que tienen los contratos de trabajo, que pueden ser de 3 meses, 6 meses, dependiendo del contrato en sí, pues no tiene seguridad jurídica. ¿Y qué cosa es no tener seguridad jurídica? Es que no te va a resguardar una indemnización, ¿no? En otras palabras, te vas a ir solo con los beneficios que te corresponden y sin una causa objetiva, como se tiene que hacer en un contrato indeterminado, que todo cese tiene que ser con una causa justa, ¿no? Es decir, falta grave, algo que hayas hecho y que esté dentro de la norma laboral. Entonces, para nosotros los abogados corporativos, yo
no soy netamente una abogada laboralista, pero sí veo temas de recursos humanos por estar dentro de las empresas, dentro de la rama del derecho corporativo. Para eso también estudiamos mucho el tema laboral. Es que vemos un poco menguado el tema de los contratos determinados, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con que hayan cesado en periodo de prueba. Pienso que los jueces deberían analizar y a criterio determinar, porque el periodo de prueba en doctrina tiene un objetivo, es ver que en ese tiempo que yo te doy como empleador al trabajador, tú me demuestres que tienes idoneidad para ese puesto, para esas funciones. Entonces, ese es el objetivo del periodo de prueba. Entonces, cesarlo por periodo de prueba en tiempos de pandemia o de estado de emergencia, no veo que se cumpla esa situación. Entonces, yo estoy muy de acuerdo, dependiendo del caso en concreto, ¿no? Pero pienso que sí deberían intentar hacer un reclamo al Poder Judicial, una demanda, en fin, sobre esos temas del periodo de prueba en tiempos de pandemia, ¿no? En tiempos de emergencia, ¿no? Yo pienso que se debe sustentar, o sea, si bien esto es incausado el periodo de prueba, pero estamos en un estado de emergencia, que no es lo mismo que un estado normal, un statu quo. Entonces, pienso que por ahí se podría ver esos temas, ¿no? No quiero entrar mucho en el tema, pero tengo mis opiniones de acuerdo a los casos en concreto, pero digamos que por ahí hacemos algo, ¿no? Eh, bueno, hay también los informales, ¿no? Muchos preguntaban, ¿pero qué pasa con las personas que no están en planilla? No pasa nada, que lamentablemente están fuera del ámbito laboral, legislativo, ¿no? Personas no, no están bajo el amparo de la norma laboral. Entonces, no hay cómo aplicarles todas estas situaciones que estamos hablando en este pequeño conversatorio, ¿no? Entonces son personas informales, ¿no? Por ejemplo, hay, tanto en el público como en el privado, hay, hay mucha desnaturalización del contrato de trabajo. ¿Y qué cosa es la desnaturalización? Pues que obviamente se aplica el principio de la primacía de la realidad, ¿no? En donde si soy un tercero, pero sin embargo cumplo un horario y finalmente cumplo ya los 3 supuestos de un contrato de trabajo, estoy desnaturalizando ese contrato de tercero, de servicios, ¿no? Luego están también los contratos de terceros o las empresas intermediarias, ¿no? Bueno, ahí fácilmente se le puede aplicar la suspensión perfecta de labores porque no tienen ese contrato por el cual fueron, negociaron, no se está dando porque han estado paralizadas varias actividades dentro de la construcción, de la minería, en fin, ¿no? Las inmobiliarias. Bueno, hay muchos temas sobre la suspensión perfecta de labores. Ya yo creo que terminar diciendo, ¿no?, que las empresas, ante las pequeñas, debían analizar y sí aplicar la suspensión perfecta de labores, pero las empresas grandes debieron aplicar en su momento, no lo sé ahora porque no estoy dentro, o sea, no conozco el estado financiero, los balances, en fin, pero digamos que pueden aplicar un convenio de reducción de acción, ¿no? Y no esta suspensión perfecta de labores. Como bien dicen algunos abogados laboralistas, el objetivo del derecho laboral es la protección de los derechos laborales, valga la redundancia, pero las empresas deben de cambiar ese chip, ¿no? Y también los trabajadores. Hay muchas veces que los trabajadores en empresas formales, grandes y medianas,
piensan que no te pagan la liquidación o no te pagan tal o cual situación y es porque realmente la empresa se quiere llevar ese dinero. Pero yo creo que es más la falta de comunicación que hay entre esa dicotomía entre la empresa y el trabajador. Yo creo que esta pandemia debe de cambiar mucho ese chip, ese cambio de cultura, de clima dentro de las empresas, porque el trabajador con el empresario deben de tener una comunicación buena y una empatía para poder sacar adelante la empresa, ¿no? Como uno de los ejemplos es San Antonio, ¿no? La pastelería San Antonio, la panadería San Antonio, ¿no? Hablando con con el gerente general, y el cual lo felicité, ¿no? Es que él en todo momento vio no dejar, obviamente vio sacar a brote la empresa, pero también dejar sin trabajo a estos señores que andaban ya muchos años dentro de esta panadería. Entonces, si todos los CEOs o gerentes generales tuvieran esa perspectiva de ver que los trabajadores no son una carga, sino es la fuente de trabajo para que la producción cumpla los objetivos propuestos durante el año, y así el gerente general y todos los directores y directivos puedan lograr cumplir sus objetivos, ¿no? Que es lo más importante en una empresa. Una empresa es fuerte, hay que cumplir objetivos, mucha presión y y cumplir la rentabilidad de la empresa, ¿no? Porque hay gastos y también hay que traer entradas, ¿no? Para hacer ese balance, por eso se llama balance y estado financiero, ¿no? Entonces, no puede ser que viendo que tú ataques a la fuerza laboral, pero no te ataques a los gerentes o a los directores que están ganando, que ganan 60.000, 30.000, 25.000 soles al mes, cuando un trabajador de a pie gana de 1.500 a 2.000, 2.400, ¿no? Y que también está trabajando de 8 de la mañana a 9 de la mañana a 6 de la tarde y que también contribuye, porque no hay nadie en una empresa que trabaje más que otra, ¿no? O sea, todos jalan al mismo molino. Y eso es justamente lo que se dentro de estas habilidades blandas, es que estos gerentes no se aprovechen de esta pandemia para suspender cuando no lo requieren ahora, ¿no? Entonces se tiene que ser. Bueno, no sé, hay algunas consultas. Yo doy por terminado. Quiero decirles que la suspensión perfecta de labores protege, que no era necesario. Yo creo que algunas normas se dan en exceso, porque realmente ya lo decía la norma. Tenemos dentro del derecho laboral toda una protección de las personas embarazadas, de las personas discapacitadas, de las personas vulnerables. Entonces, creo yo que sí, los que tienen enfermedades de COVID, con este tema de descanso compensable, pero creo que algunas veces el Estado tiene que estar dando normas en demasía o redundantes cuando ya sabemos que hay. Por ejemplo, en el caso de las personas vulnerables, o sea, era obvio que un asesor normal o un asesor que maneja mucho estos temas empresariales, laborales, obviamente no íbamos a tocar a las personas vulnerables, ¿no? Como son las embarazadas, los discapacitados, pero eso es algo que ya lo llevas dentro de ti porque sabes que están protegidos por los tratados que tenemos con la OIT, en fin, tenemos una serie de temas para proteger a las personas vulnerables, ¿no? Entonces, no sé si tienen preguntas y voy a contestar las preguntas y mi mensaje final lo daré después de las consultas. Ahí voy a leer las preguntas. A ver, Toño Salas dice, trabajo en uno donde contamos con un laboratorio que brinda servicio al sector construcción. Tengo entendido que los servicios conexos a este sector pueden empezar a trabajar. ¿Estaríamos ahí nosotros? De no ser así, la hacer la suspensión perfecta o darnos vacaciones.
Ya, primero, a ver, vamos a ver. Sí, es cierto, si ya el Estado estratégicamente ha reiniciado las actividades y en el sector construcción, ¿por qué? Porque hay una serie de empresas, instituciones, como lo menciona Toño Salas, que van a soportar este sector, este rubro de la construcción. Entonces sí estaría, Toño. Sí, de no ser así, la institución puede hacer la suspensión perfecta o darnos vacaciones. Lo primero que tiene que hacer, como ya estarías dentro, para mi entender, para mi criterio, estarías dentro de estos temas del sector construcción, porque si bien es cierto, los procesos que se dan están para el sector construcción. Entonces, tendríamos que ver que, analizar el caso en concreto, pero entendería que sería así. Si no fuera así, no podrían hacer la suspensión perfecta. En principio tendrían que darte vacaciones si en caso lo tuvieras o anticiparte las vacaciones. No sé, por favor, contesta si tienes una repregunta. John me dice, buenas noches, ¿qué vacíos legales tiene la suspensión perfecta? Ya que tengo entendido que algunas empresas serán multadas por haber acoplado la suspensión. Sí, lo hablé, John Gogo, sí, las empresas que han aplicado esta suspensión perfecta de labores van a estar dentro de una responsabilidad disciplinaria administrativa por la SUNAFIL, siempre y cuando no hayan cumplido los supuestos. Hay unos supuestos dentro de la supervisión de SUNAFIL, que te los menciono. O sea, 3 situaciones que se va a poner la SUNAFIL es, primero, que condición de los trabajadores, o sea, las condiciones de los trabajadores, es decir, si son vulnerables o no. Entonces, si han aplicado a gente vulnerable, pues ahí van a tener las multas que establece la FIL, ¿no? Y por la naturaleza de las actividades, ¿no? La imposibilidad de aplicar el trabajo remoto, también por ahí, y el nivel de afectación económica, pero en cada uno de estos supuestos se va a solicitar la documentación que sea la que menciona SUNAFIL en los protocolos y en las medidas que ha dictado y que puedes buscar en la página del MINTRA, ¿no? En donde dice específicamente qué es lo que va a supervisar. Pero sí estarían, a tu pregunta, estarían dentro de las empresas multadas siempre y cuando no podrían sustentar lo que ha señalado SUNAFIL, ¿no? Sandra, en caso de ser trabajador del área administrativa en un colegio, estuve haciendo trabajo remoto hasta el abril. ¿Cómo se procede? Dependiendo del contrato que tengas, Sandra, o sea, si estás en el área administrativa, ¿qué tipo de contrato tienes? ¿No? O sea, tendría que ver el tipo de contrato que tienes, Sandra. Háblame, por favor, por inbox para poder darte el asesoramiento correcto, ¿no? O sea, si eres trabajador del área administrativa en un colegio, o sea, a pesar que sea un colegio, ¿no? El colegio puede aplicar la suspensión perfecta de labores y en caso no puedes hacer trabajo remoto, no puedes, finalmente pues todos los padres se han ido de ese colegio, ya no hay cómo adquirir entrada para ese colegio, entonces ahí sí podría ya aplicar esta suspensión perfecta de labores, ¿no? Pero podría darte un asesoramiento correcto porque no sé qué clase de contrato tienes. No, por favor, escríbeme para poder darte el asesoramiento correcto. Raúl Tolentino dice, buenas noches, mi consulta es, ¿solo se puede realizar licencia a un grupo de LSP, a un grupo de trabajadores? Ahora, si la suspensión perfecta, la empresa pone fecha hasta 10 de julio y mi contrato vence el mes de junio, ¿cómo procede en este caso? Ya, a ver. Licencia sin, es LSP, ¿qué cosa es? Licencia sin, no sé si me puedes ayudar, Gustavo, a un grupo de trabajadores. Ya, a ver, Raúl, voy a interpretar la consulta. La suspensión perfecta de labores tiene varios requisitos. Entre esos requisitos es que aplicarlo a la gente vulnerable, ¿no? A los discapacitados y lo que menciona la norma, que son los que tienen la enfermedad de COVID. Bueno, ahora
la gente que tiene algún tema de salud, ¿no? Y en el caso de esa empresa, si tiene un porcentaje que ha utilizado el 35% de la planilla, que es un beneficio del Estado, a esos no se le aplica la suspensión perfecta de labores, pero a los otros sí, ¿no? Y lo otro que me menciona Raúl Tolentino, si la suspensión perfecta, la empresa pone fecha hasta días de julio y mi contrato vence en el mes de junio, ¿cómo procede en ese caso? Ya. Primero es Raúl Tolentino. Si la empresa ya te ha dado la suspensión perfecta de labores hasta julio, ¿no? Mediante una comunicación que puede ser digital, es decir, a tu correo, ¿no? Y que tú has aceptado, pues obligatoriamente tiene que renovarte ese contrato. Mucho ojo. O sea, para mi criterio, que yo ya he hecho eso, ¿no? O sea, el contrato vence en el mes de junio, ¿cómo procede en este caso? Si ellos ya te han dado la suspensión perfecta de labores hasta julio y tú has aceptado, pero lo que tienes que ver es que la comunicación de la empresa te haya llegado y tú lo hayas aceptado para poder que el procedimiento esté correcto. Entonces, si fuera así y tu contrato vence en junio, sí tendrías tú la facultad de decirles que te renueven el contrato, ¿ya? Y en el peor de los casos. ¿Por qué? Porque ya indirectamente están dándote como que la renovación se va a dar de facto, ¿no? Porque en los casos hubieran esperado simplemente que renuncies o el abogado hubiera dado fecha hasta la fecha de tu finalización de tu contrato. Ahí ha habido un error en el asesoramiento del abogado que es beneficio para ti. Gustavo Cabanillas dice, ¿puede la empresa otorgar licencias sin goce sin haber tenido ningún cese de sus actividades laborales desde el inicio de la cuarentena a la fecha? Mira, hay una diferencia que ahí yo me alejo de lo que dicen algunos abogados laborales, ¿no? Hay diferencia entre la licencia sin haber y la suspensión perfecta de labores. Si la suspensión perfecta de labores es una decisión unilateral respaldada por normas del Estado y por normas legales, pero en mérito a una causa temporal, que en este caso es el Estado. En cambio, la licencia sin goce de haber es un acuerdo entre el trabajador y la empresa en donde yo firmo un documento con la empresa y digo, mira, ¿sabes qué? Acepto esta licencia sin goce hasta tal y tal fecha. Y ahí ya no importa si la empresa tiene actividades o no. Ahí, por ejemplo, no se debió de firmar esa licencia sin goce de haber. Entonces ahí es una estrategia mal hecha, en una forma más elegante, no sé cómo decirlo, es un asesoramiento en donde han obligado a la empresa a firmar al trabajador una licencia sin goce y no una suspensión perfecta de labores. La licencia sin goce es un desprendimiento del trabajador y es un acuerdo entre la empresa y el trabajador. Entonces ahí no hay una causa. O sea, no hay una causa por la pandemia ni por el estado de emergencia. Entonces eso me parece que es una viveza de parte de la empresa, que no debió hacerse así. Sol dice, buenas noches, con respecto al personal del área de seguridad, ¿se puede aplicar? Bueno, el personal del área de seguridad, como hemos dicho, son las empresas service, ¿no? Entonces, sí se puede aplicar, ¿no? Se puede aplicar la suspensión perfecta de labores dependiendo del contrato que tenga cada tema, pero siempre y cuando la empresa sustente que no tiene ingresos, ¿no? Obviamente. Luis San dice, en caso que el contrato a tiempo determinado culminaba a fines de abril, pero administración indica que no va a pagar abril, está dentro de la ley. En caso que el contrato a tiempo determinado culminaba a fines de abril, pero la administración indica que no va. Si no has firmado ningún documento, ni la empresa ha aplicado la suspensión perfecta de labor, ni nada, pues estás en el legítimo derecho de mandar, tú pagas una FIL para que te paguen el mes de abril. Luisa. A ver, Gisen Muñoz, una consulta sobre las personas
vulnerables. Señoras embarazadas no pueden ser despedidas ni sus... En este estado de emergencia, las personas vulnerables tienen que tener goce de haber, o sea, se les tiene que pagar. O sea, tienen que tener licencia con goce de haber. Compensable, quizás sí, pero con goce. O sea, son personas vulnerables. Antes y después de la, durante y después de la pandemia. Eso es típico. Si tenemos a ver, si tenemos, Muñoz me dice, si tenemos una empresa que es contrata de una mina y tiene 40 personas en planilla, pero solo están trabajando 10 y la empresa tiene liquidez con sus trabajos, no le paga a los 30 personas, ¿es factible? Bueno, como siempre digo, las contratas, contrato tienes tú, porque las minas, si bien es cierto, son trabajos que son por proyectos, o sea, son especiales, es un contrato laboral especial. Entonces, si tú eres una contrata, ¿qué tipo de contrato y cómo está, cuáles son las cláusulas de tu contrato? ¿Para qué has sido contratado? ¿No? Entonces, si la empresa no ha comunicado ningún asunto sobre suspensión perfecta de labores o temas así, o licencias sin goce, algún documento que sustente su decisión, yo creo que sí podrían reclamar algún tema, ¿no? Ahí sí podría ser reclamable. Bueno, gracias, Gustavo, ¿no? Tolentino, concertar tu pregunta, ¿no? Buenas noches, eso de si se puede realizar un grupo de trabajadoras, te lo respondí, creo que fue la pregunta que me dijiste. Gustavo, si tienes algo más, me mencionas. No sé si he respondido a las consultas, por favor me comentas, Gustavo, por interno para poder contestar las preguntas. No, Kat Chipana me dice, Gustavo me comentas, ¿ya? Kat Chipana me dice, claro, una decisión unilateral, Katy, unilateralmente a través de una comunicación y por el tema de la pandemia tiene que hacer a través de una comunicación. Sí, es unilateral. ¿Cómo saber los empleados? Podemos pedir algún subsidio, como dijo el presidente, porque no he recibido ningún sueldo ya 2 meses. Pero Patti Martínez, ¿en mérito a qué no has recibido tu sueldo en 2 meses? ¿En mérito a qué? El derecho laboral y las empresas es que existe un contrato laboral. Entonces, si tú vas a modificar ese contrato, lo tienes que hacer en mérito a alguna adenda, alguna comunicación y algún documento legal que sustente cuál es el cambio a ese contrato. No pueden no solo recibir los sueldos. Gómez Janampa dice, aplica suspensión de labores si mi contrato se vence en un mes automáticamente. Mira, el problema que justamente estaba hablando de los contratos determinados, y quería decirles, no sé si todos también están en ese tema, pero acá hay una regla general y una regla especial. Y nosotros como peruanos siempre utilizamos la regla especial. Y la regla especial es que se ha proliferado el tema de los contratos determinados cuando no debería ser así. Un trabajo debe tener un contrato determinado. Pero hace ya bastante tiempo la regla especial la han puesto general, ¿no? Entonces, lamentablemente, Hans, si tu contrato vence, simplemente se va a extinguir el vínculo laboral con tu empresa. Muchas empresas, cuando tienen contratos, están esperando eso.
A Pate Martínez, dice que no me subsidio el 35%. Es que no es un subsidio a ti, Pati, es un subsidio para la empresa. La empresa el 30% aplicar a su planilla. O sea, la empresa lo único que debe pagarte. Eso es. ¿Cuál es la resolución que indica que no te pueden dar suspensión a los de población vulnerable embarazada? Contratos indefinidos. Ya, eso es Rosa León, está en el decreto supremo, 011-2020 TR y en el decreto supremo 12 2020 TR. Me parece que está en el decreto supremo 011 y en el decreto de urgencia 038-2020. Por ahí lo puedes buscar. Les ha descontado a los padres el 10% de la pensión. La mensualidad era 900. Mi contrato es indefinido, venció en diciembre del año 2019 y no he vuelto a firmar. Recibo mi sueldo tal cual. Sandra me dice de nuevo, dice, mi contrato es indefinido, venció en diciembre del año 2019 y no he vuelto a firmar. Recibo mi sueldo tal cual con descuento. El colegio tiene un promedio de... y habrán retirado por 150 alumnos. Sí, Sandra, a ver. Ya, la mensualidad de los padres no hay problema. Mi contrato es indefinido, venció en diciembre y no he vuelto a firmar. Recibo mi sueldo tal cual con descuento. Ya, pero ese descuento, tú has tomado una adenda, que no, o sea, has tenido que firmar un convenio de reducción con Sandra. Y obviamente, si tu contrato, entiendo que te refieres a cuando es determinado a los 4 o 5 de acuerdo al contrato que tengas de servicio, a los 4 años ya te vuelves indefinido. Entiendo que te refieres a eso. Las personas del grupo vulnerable, si se dice, regresarán a trabajar hasta el fin de la pandemia. Ya, no regresarán hasta el fin de la pandemia, regresarán hasta el fin del estado de emergencia, porque la pandemia no sabemos hasta cuándo va a durar. La pandemia es un tema sanitario. Lo que tenemos que hablar legalmente es el estado de emergencia. Hans. Y están en planilla y son estables. Entonces, en cuanto ya se agoten las vacaciones, a estas se les puede aplicar. No, las personas vulnerables nunca les va a aplicar la suspensión perfecta de labores, siempre van a goce. Las empresas te pueden, las empresas te pueden descontar sin autorización del colaborador. Hemos hablado que la remuneración es una propiedad privada, es tu dinero. Las empresas no pueden descontar, salvo que la ley te digan que tienen que descontar. Y lo único que te pueden descontar son lo que establece la norma, ¿no? El salud, en fin. Entonces, sin autorización no podría hacer ningún descuento en la empresa porque sería una apropiación ilícita. Muchos dices, gracias, una consulta más sobre personal que no tenga ningún comunicado de la empresa puede hacer sobre su sueldo de este mes de abril ante su... Así es, Muñoz, tienes que hacer reclamo. Si no aplican suspensión perfecta de labores, ¿pueden aplicar reducción de sueldo y jornada laboral? Sí. La jornada laboral también está dentro de una de las facultades de la empresa, pero sí tendrían que firmar un convenio, ¿no? Una señorita diciendo una consulta, eso la llamó por teléfono y le dijo, mira, te vamos a reducir el 50% y ya está. Y no es así. Se tiene que firmar una adenda y como no estamos presencial, tiene que mandar la adenda y hacer una firma digital que también será válida, ¿no? Con un correo de por medio y especialmente corporativo. Si, Rosa León me dice, si aún tengo acciones pendientes, la empresa antes de darme la suspensión debe de agotar, así es, debe de agotar todas las medidas. ¿Por qué? Porque la suspensión perfecta de labores es una clase de suspensión de contrato laboral excepcional. O sea, no se tiene que aplicar así nomás, se tiene que aplicar de acuerdo a lo que hemos estado hablando durante ¿no? Y, a ver, voy a ver.
No sé, Gustavo, si ya me puedes, no sé si tienen otra pregunta y ya estaríamos viéndonos en el taller el día, no sé, Gustavo, avísame, el día 13. A ver, hay un taller que está haciendo Leader World, estos temas y demás, que son contratos, en fin. Gustavo, no sé si me puedes decir, para hablarlo ya acá, dejo el taller, si no me equivoco, el día, que no lo tengo a la mano, Gustavo. Déjame ver. Ya, el taller es el 7 de mayo, de 6 a 10, y vamos a tocar varios temas legales. Por favor, si pudieran inscribirse con Gustavo, que es el CEO del grupo Leader World. Es el 13, él lo va a colgar según las páginas, ¿no? Y, a ver, ¿qué dice Rosa León? Dice que si yo no acepto la suspensión perfecta por parte de la empresa, ella me pueden despedir o darme licencia sin goce. Es que el de la suspensión perfecta de labores es un tema unilateral, y el único que va a supervisar correcto o no es una FIL. Entonces, no es que despedir, simplemente van a aplicar las de labores. No te pueden dar la licencia porque es un convenio entre el trabajador y el empleado. Entonces, Rosa, no podría ir por ahí el tema. Bueno, espero haber contestado las consultas y nada, le agradezco la invitación a Líder por esta pequeña charla y los esperamos en el taller específicos. Ahora simplemente hemos hecho como una introducción a varios temas. Decirles que todos estén bien, que se cuiden, que sigan los protocolos y que en el tema laboral importante es tener empatía el empresario con los trabajadores. Tratar siempre de ir siempre con los derechos laborales, y lo más importante es el orden en una empresa. Los que son de recursos humanos o que son abogados, el asesoramiento tiene que ser holístico, tienes que estudiar todo el panorama y dar un asesoramiento laboral correcto. Ya es difícil lo que estamos pasando, no hay precedentes, no ha habido un asesoramiento de esta pandemia, entonces los abogados estamos viendo la mejor forma de asesorar. Entonces, a los abogados también la no es ir en contra del trabajador, es tener una comunicación horizontal con el trabajador para que el trabajador entienda que esta pandemia no es una responsabilidad ni del empresario, de la empresa, ni del trabajador, pero tratar de dar la documentación o aplicar los supuestos de la ley laboral que sea lo más correcta. ¿Por qué? Porque ahora nos invita esta pandemia a tener mucha ética moral como empresarios y mucha responsabilidad como trabajadores por el trabajo y por toda esta situación que vamos a pasar. Entonces, a las empresas, no a los públicos tienen aprobado su presupuesto, pero a las empresas decirle que hay que agotar medidas previas antes de utilizar la suspensión perfecta de labores y tener paciencia para que todo pase, ¿no? No sé. NOR dice desde que la suspensión perfecta se aplica desde el 15 de marzo que inició la cuarentena. Ya lo hemos hablado durante la exposición NOR. Si es que cumples los y finalmente es supervisada por la SUNAFIL, dando la improcedencia o no.
los temas, los vacíos y todo lo que va a haber, entiendo que se va a dilucidar a través de actividades propias laborales, ¿no? Nada, agradezco a Gustavo Chambi y a su socia, a todo el grupo Leader World por haberme invitado a esta charla y los esperamos pronto. Y nada, estar dando algunas charlas también, si no me equivoco, Leader World, estamos viendo un tema de contrataciones y negociación y renegociación de contrataciones civiles en épocas de pandemia, ¿no? Agradezco a todos por su asistencia, por sus preguntas, espero haberlas absuelto de la mejor forma. Acuérdense que en un tema laboral es preciso ver los casos en concreto para que el asesoramiento sea el más acertado posible, ¿no? Gracias a todos, gracias a Leader World y nada, que tengan un buen fin de semana y hasta pronto.